Muy buenos días. Siendo las 11:25 de este día 22 de septiembre de 2015, daremos inicio a esta 34ª sesión ordinaria de este pleno. Por favor, secretaria, le pido haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Comisionados, buenos días. Se encuentran presentes para celebrar la 34ª sesión ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2015, la comisionada Eva Baid de Apur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Muy bien. Una vez iniciada la sesión, haremos un receso. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todas y todos por esperarnos. Le damos la bienvenida al presidente electo de Soyaniquilpan, al licenciado Jorge Espinosa. Bienvenido. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Estamos en el punto 2 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica, les pido a mis compañeros que se omita la lectura del mismo y la podamos aprobar. Voy a agregar un punto en el 24.2, secretaria, relativo a la aprobación del oficio número Infoem, diagonal AF, diagonal 479 de 2015, signado por el director de administración de este instituto. Con esta adición al último punto de asuntos generales, si están de acuerdo, pregunto a mis compañeros y que la podamos aprobar en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el orden del día con las modificaciones hechas respecto de adicionar el punto 24.2 en asuntos generales. Muy bien. El punto 3 es relativo a la aprobación del acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 33 de 2015, de fecha 15 de septiembre de 2015. También se están de acuerdo, les pido a mis compañeros la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 33, diagonal 2015, de fecha 15 de septiembre de 2015. Gracias. Estamos entonces en el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes de este pleno. Así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1283, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y el comisionado ponente nos propone el sobreseimiento. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta, comisionadas, comisionado. Buenas tardes a todas y a todos. Solamente para precisar una modificación en el resolutivo segundo, que quedaría en los siguientes términos. Remítase vía SAIMEX la presente resolución a José Luis López Jiménez, así como los archivos digitalizados que constituyen la información requerida. Muy bien. Secretaria, con esta precisión, en el resolutivo segundo del proyecto de resolución al recurso de revisión 1283, por favor tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1283 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones planteadas por el ponente. Comisionada Baid. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informa que se aprueba por unanimidad con las modificaciones expuestas por el ponente la resolución del recurso de revisión 1283, sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1293, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto de la Secretaría de Cultura del Estado de México, proyecto en el que el comisionado ponente nos propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1293 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1293, revocando la respuesta de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1298, remitido también por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Tlalnepantla de Baz, proyecto en el cual el comisionado nos propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1298 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1298, revocando la respuesta del municipio de Tlalnepantla de Baz. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1299, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría del Medio Ambiente y el comisionado ponente nos propone confirmar. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1299 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1299, confirmando la respuesta de la Secretaría del Medio Ambiente. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1307, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia y la comisionada ponente nos propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1307 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1307, confirmando la respuesta de la Procuraduría General de Justicia. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1318, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del Poder Judicial, proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1318 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1318, confirmando la respuesta del Poder Judicial. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1319, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Naucalpan de Juárez y en el cual el comisionado ponente nos propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1319 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1319, modificando la respuesta del municipio de Naucalpan de Juárez. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1324 y 1325 acumulados, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de servicios educativos integrados al Estado de México, proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Perdón. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Me parece que en este país a veces las buenas noticias no se les da el énfasis que su importancia requiere y de lo mucho que contribuyen al fortalecimiento de nuestra nación. Y en esta ocasión hay precisamente que reconocer en el proyecto que nos presenta el comisionado Javier Martínez Cruz un análisis muy serio, muy sistemático, digno de ser reconocido públicamente en un tema que evidentemente es frontera, en el que obligaciones relacionadas con la ley general están siendo asumidas con las mejores prácticas por el propio sujeto obligado,
en el caso de los comprobantes de los gastos de las sociedades de padres de familia. La actuación del CEIEM en este tema, al atender la solicitud de una manera tan precisa y el razonamiento que el señor comisionado nos presenta en esta ocasión al Pleno, me parecen que son noticias importantes que deben de reconocerse por su valía y su contribución a fortalecer la cultura de la transparencia y el acceso a la información. Por ello no quiero desaprovechar la opinión para manifestarlo, acompañarla solamente la resolución con una opinión particular por el tema de las fotografías, que como ustedes saben es un criterio que señalé justo en mi primera intervención en este Pleno. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados que ya ha referido la comisionada presidenta y que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1324 y 1325, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1328, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la Secretaría de Educación del Estado de México, proyecto en el cual el comisionado ponente nos propone el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1328 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1328, desechando el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1330 y 1339, remitido a este Pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del Instituto Materno Infantil del Estado de México, proyecto en el cual la comisionada ponente nos propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Sí, muchas gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Sí, permiso, un segundo nada más. Sí, por favor. Haremos un receso en este momento. Sí. Bien, secretaria, reanudaremos la sesión en este momento. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Solamente voy a hacer una precisión. La precisión se hará en el resolutivo primero, en donde dice, o deberá decir, que lo que vamos a pedir son las exenciones al 100% de los pagos de cuota de recuperación de los pacientes que se beneficiaron por recibir los servicios de salud del Hospital de Ginecología y Obstetricia, etcétera. Para no leer todo el resolutivo, nada más hago la precisión, no cambia el sentido, solamente haremos una precisión en donde, insisto, aclaramos que lo que queremos son las exenciones al 100% de los pagos de las cuotas de recuperación. Gracias. Muy bien, tiene el uso de la voz el comisionado Luna. En términos muy similares, comisionada presidenta, comisionadas, debo manifestar mi más amplio reconocimiento a la comisionada Zulema Martínez por el exhaustivo estudio que realizó en este recurso. Me parece que el proyecto que se nos presenta, además de ser exhaustivo, establece elementos que sin duda alguna van a contribuir al fortalecimiento de la cultura de la rendición de cuentas. Con estas decisiones que adopta el órgano garante, me parece que tenemos que declararnos satisfechos, pero sobre todo animados a seguir este estándar que la ponente nos plantea en el proyecto y que desde luego debemos de reconocer y observar constantemente. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Muy bien, tomando nota, por favor, secretaria, de la precisión que la propia comisionada ponente sugiere en el resolutivo primero de este proyecto de resolución, por favor, tome la votación.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados de referidos por la comisionada presidenta y con las modificaciones manifestadas por la ponente. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta por la comisionada. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1330 y 1339, revocando la respuesta del Instituto Materno Infantil del Estado de México y con las modificaciones expuestas por la ponente. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1331, remitido por mí a este pleno respecto del Instituto Materno Infantil del Estado de México, proponiendo a mis compañeros el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1331 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1331 sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1336 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Nicolás Romero, proponiendo revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1336 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1336 revocando la respuesta del municipio de Nicolás Romero. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1342 remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Amecameca, proyecto en el cual la comisionada ponente nos propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Platicado con mis compañeros comisionados en prepleno y tras una larga análisis y discusión del tema, hemos decidido llegar a un acuerdo y hacer la modificación siguiente. Sería en el resolutivo segundo, en el punto número 6, quedaría de la siguiente manera. En versión pública, el contrato de servicios financieros para el pago de nómina o, en su caso, el documento que contenga la modalidad de pago. Y aprovecho la intervención para decir que se haría la modificación en este recurso que se presenta, que es el 1342, y 5 más que están en negativas y los cuales leo a continuación. Son el 1387, el 1392, 1397, 1402 y 1412, todos con la misma modificación. Gracias. Muy bien. Gracias, comisionada. Si no hay mayores comentarios, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1342 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur y con las precisiones hechas ya al proyecto. Comisionado Luna. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la propuesta de modificación de la comisionada. Comisionada Martínez Sánchez. A favor con la modificación correspondiente. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1342 con las modificaciones expuestas por la ponente y revocando la respuesta del municipio de Amecameca. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1346 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Valle de Toluca, proponiendo el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1346 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1346 sobreseyendo el mismo.
Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los siguientes recursos de revisión acumulados: 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1478, 1480, 1481 y 1482, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz. El comisionado ponente nos propone que en los recursos 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1478, 1480, 1481 y 1482 se revoque la respuesta del sujeto obligado, en tanto que la resolución modificaría la respuesta en el recurso 1355. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados que ya refirió la comisionada presidenta y en los términos que también mencionó ella. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1478, 1480 y 1481 y 1482. Revocando en los primeros la respuesta del sujeto obligado y en el 1355 modificando la respuesta de este. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1357, remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, proyecto en el cual la comisionada ponente nos propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1357 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1357 modificando la respuesta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1377, remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto de la Procuraduría General de Justicia, proyecto en el cual la comisionada ponente nos propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1377 que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1377, confirmando la respuesta de la Procuraduría General de Justicia. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1432 y 1459, proyecto remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Catepec de Morelos y en el cual la comisionada nos propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados ya referidos por la comisionada presidenta y que remite la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1432 y 1459, revocando la respuesta del municipio de Catepec de Morelos. Gracias. Hemos concluido el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y entonces estaremos en las negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Así voy a dar lectura a cada uno de los
recursos de revisión relativos a los proyectos presentados por cada uno de los integrantes del Pleno. En el recurso 1369, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Zumpahuacán, que al ser negativa, el comisionado ponente nos propone ordenar entrega de información. En el recurso 1385, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Almoloya del Río, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1387, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Zacazonapan, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1388, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Jalatlaco, que al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1390, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Tultepec, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1392, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Tlatlaya, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1393, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Tezcaltitlán, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1395, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Tepetlixpa, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1397, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Sultepec, también al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1398, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de San Simón de Guerrero, también al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 1401, que yo misma remito a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Otzoloapan, también, no obstante que es negativa, propongo el sobreseimiento. En el recurso 1402, remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Almoloya de Alquiciras, al ser negativa también se propone ordenar entrega de información. En el recurso 1412, remitido también por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Joquisingo, al ser negativa se propone ordenar entrega de información. En el recurso 1416, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Nopaltepec, al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1465, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto de este mismo Infoem, la comisionada ponente nos propone el desechamiento. No omito señalar que cuando se analiza el recurso 1342 por parte de la propia comisionada ponente Eva Abaid Yapur, aplicaría la misma precisión que hizo en este caso de negativas en los recursos 1392, 1397, 1387, 1402 y 1412, secretaria, para hacer la misma precisión que la comisionada ponente ya había expuesto. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Gracias, comisionada presidenta. Desde luego que los temas que se han estado analizando y modificando los resolutivos, en los cuales yo también formulo una modificación al segundo en su numeral 6 de los resolutivos 1388, 1393 y 1398, tienen una complejidad especial que han motivado que este Pleno realice un proceso de reflexión, de revisión permanente con la finalidad de tutelar adecuadamente el derecho y de ajustarnos a las disposiciones. Eso lo celebro porque me parece que nos permite tener una posición muy respetuosa del derecho, del recurrente y también de las disposiciones que nos obligan. La modificación que yo formulo es en el mismo resolutivo segundo, en el numeral 6 de los 3 que ya señalé, quedando la redacción final en los siguientes términos. En versión pública, el contrato de servicios financieros para el pago de nómina o, en su caso, el documento que contenga la modalidad de su pago.
Gracias, comisionado Luna. Entonces, secretaria, por favor, tomar nota de la precisión que hace el comisionado ponente en el resolutivo segundo respecto de los recursos 1388, 1393 y 1398, por favor. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Pues de igual manera, en el mismo contexto y después de la gran charla que tuvimos y el consenso al que llegamos, haré también la modificación en los recursos 1390 y 1395, quedando en el mismo sentido. Cambiaré el resolutivo segundo, el párrafo sexto, en donde quedará, donde se solicita la versión pública del contrato de servicios financieros para el pago de nómina o, en su caso, el documento que contenga la modalidad del pago. Gracias, comisionada. De la misma manera, yo celebro el que en los trabajos previos realizados hayamos podido coincidir. Es muy importante la congruencia y la consistencia de los criterios que emite este pleno. Entonces, también anuncio que en mi proyecto de resolución al recurso 1416 estaría en el mismo sentido que mis compañeros, modificando el resolutivo segundo, secretaria, punto 6 arábigo, para que quede de esta manera: versión pública del contrato de servicios financieros para el pago de nómina o, en su caso, el documento que contenga la modalidad de pago. Muy bien, con estas precisiones, una vez que se tomó nota por parte de la Secretaría Técnica, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, que ya ha referido la comisionada presidenta, y con las modificaciones expuestas por los ponentes respecto de los recursos de revisión, en el cual se modifica el resolutivo segundo, numeral 6, en cuanto a la redacción, que debe decir: versión pública del contrato de servicios financieros para pago de nómina o documento donde conste la modalidad de pago. O en su caso. El documento donde conste la modalidad de pago. Así es. Una vez hecha esa precisión, comisionados, les pido que de manera económica pregunto el sentido de su voto. Perdón. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos con la modificación al 1388, 1390, 1393, 1395, 1398 y 1416. Okay. Comisionado Luna. A favor de los proyectos con las modificaciones anunciadas por las comisionadas ponentes en los casos de los recursos 1387, 1390, 1392, 1395, 1397, 1402, 1412 y 1416, y en los términos de los proyectos 1369, 1385, 1401 y 1465. Comisionado Javier Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos con las modificaciones propuestas por mis compañeras comisionadas y mi compañero comisionado a los recursos 1387, 1388, 1390, 1392, 1393, 1395, 1397, 1398, 1402, 1412 y 1416. Gracias. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor de los proyectos con la modificación en el 1387, 1388, 1392, 1393, 1397, 1398, 1402, 1412, 1416. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos modificados, los recursos 1392, 1402, 1412, 1387, 1397, 1388, 1393, 1398, ya lo había dicho, 1390 y 1395. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso de extemporáneo o anticipado, con las modificaciones
expuestas por los ponentes en los recursos de revisión 1387, 1392, 1397, 1402, 1412, 1388, 1393, 1398, 1390, 1395 y 1416. Bien. Hemos llegado al punto 23 relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, Secretaria, téngase por presentados. Así, en asuntos generales tenemos previamente el 24.1 relativo a la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión. Por favor, Secretaria, hay que listarlos. Comisionados, pongo la propuesta de acumulación de recursos de revisión. En primer término, el recurso de revisión 1483, 1484, 1485. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, y en este caso acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En segundo término, el recurso de revisión 1486 y 1487 en contra del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, y acumularía la comisionada presidenta. Finalmente, por lo que hace a los recursos de revisión 1520 y 1521 del Instituto de Salud del Estado de México, acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En esa virtud, comisionados, les pido emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones propuestas. Comisionada, una vez recabada la votación de manera económica de los comisionados, le informo que se aprueba por unanimidad las acumulaciones ya referidas. Gracias. Hemos llegado al último punto del orden del día, 24.2, relativo a la aprobación del oficio número Infoem /DAF /479 de 2015, signado por el director de administración de este instituto, y que es relativo y tiene como antecedente el oficio previamente aprobado por este pleno, el 569 de fecha 28 de agosto de 2015. Pido a mis compañeros, si están de acuerdo, aprobemos en términos del oficio el pago de una compensación complementaria para nómina a servidores públicos del Infoem. En el acuerdo, para efectos del acta, Secretaria, tiene como antecedente el acuerdo Infoem ORD del 29 diagonal 28 romano 2015. Nada más, ¿no? Okay. Muy bien, si están de acuerdo, entonces pido a mis compañeros también lo aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el oficio Infoem /DAF /479 /2015, signado por el director de Administración y Finanzas de este instituto, en el cual se pide un pago y compensación complementaria para nómina a los servidores públicos de este instituto, y que tiene como antecedente el acuerdo Infoem /ORD /29 /28 2015. Muy bien. Una vez agotados todos los puntos del orden del día, siendo exactamente las 13 horas con 34 minutos de este 22 de septiembre de 2015, hemos concluido la 34ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.